tardes, de nuevo con ustedes, programa Calle Libertad, Onda Luz Televisión, y hoy tenemos para la primera parte un librero, lo cual, en mi opinión, es siempre un motivo de contento, ¿no? Se trata de José Luis Jaime Serrano, Pepe Jaime. Él está conocido por la gran mayoría de ustedes, él está al frente de una serie de librerías, ahora mismo me parece que dos, ahora lo hablaremos, junto con Pedro Rivera, librería Quórum y cafetería, y además de la editorial del mismo nombre y otras cosas que ahora comentaremos. Bienvenido, muchas gracias por venir, Pepe. Muchas gracias, Rafael. Tú eres gaditano, Pepe. Yo soy gaditano, sí, de pura cepa, nacido en el barrio de Santa María, o sea que más gaditano imposible, creo. Ajá, entonces, ¿pasas tu infancia en el barrio? No, realmente a los 8 meses se trasladan mis padres a la calle Cruz Roja Española de Cádiz, sí, detrás del antiguo Isec Hotel. Sí. Con 8 meses me llevan allí y allí es donde allí, realmente me crío y crezco, o sea que soy playa, gaditano, pero beduino también, beduino. O sea que... La playita, ¿no? Porque la playa, sí, muy cerca. De, yo iba a la playa la de chiquillo, iba a la playa descalzo, cruzaba con mis aletas, mi gafita y mi tubo, y me tiraba al agua del tirón, o sea, y volvía, y cuando llegaba a casa estaba ya seco, la duchita y ya está. Yo me acuerdo de tu padre, te lo he comentado antes, ¿no? Ese hombre siempre en corneta Sotoguerrero, y me acuerdo, y más o menos tengo constancia de algunos hermanos tuyos. ¿Cuántos erais de familia? Pues somos siete hermanos, ¿no? Somos 4 niñas y 3 varones. Sí. Y por aquella zona, ¿qué colegio había, Pepe? Pues mira, por aquella zona estaba mal de colegio. Sí. Yo me llevaron de pequeño a una academia que se llamaba Academia San Luis, que estaba enfrente al antiguo hogar de José Antonio, el hogar que estaba en el actual Reina Sofía, el edificio Reina Sofía. Reina Victoria. Reina Victoria. Había una piscina también por allí. Había, sí, la piscina más allá, y allí estaban pues los chavales que estaban recluidos en el hogar de José Antonio, que se llamaba, y yo afortunadamente jamás canté el Cara al Sol con la camisa nueva, pero sí escuché y vi muchos chavales cantando el Cara al Sol allí en aquella época, sí. ¿Y estudiaste, Pepe, hasta cuándo? Pues mira, hasta la fecha del ingreso en el instituto, y me fui al Columela. Tengo que confesar que no fui muy buen estudiante, o sea, después he ido prosperando, diremos, pues cultural o intelectualmente a mi modo, pero la verdad es que no fui brillante nunca en mis estudios. Bueno, yo creo que eran las circunstancias que rodeaban aquel entonces, aunque bueno, al terminar el bachillerato coincidió con que tenía que echarle un cable a mi familia. ¿A tu familia? Mi familia, éramos muchos, mi padre pues se iba haciendo mayor y ¿Tú eras el mayor? necesitaba refuerzo. No, yo soy justo el del medio, tengo 3 por arriba y 3 por abajo. Sí. Pero tu padre tenía ya una librería por entonces. Mi padre tenía, sí. ¿Cómo empezó aquello, esa aventura? Pues mira, mi padre fue una especie de carambola por la que empezó con la librería Jaime, que actualmente sigue abierta en la calle Corneta Sotoguerrero. Mi padre, antes de abrir la librería, que si no mal recuerdo fue en 1968, creo, en 1968, pues como 3, 4, 5 años antes, tuvo que terminar cerrando en el mismo local que tenía un taller de bicicletas y de motos. Tenía allí un negocio de alquiler, de venta, de reparación, pero a la llegada de los 600, un poquito antes, los biscooters, que tuvimos uno en la familia, pues a la llegada de los 600 empezó a decaer el negocio, hasta que prácticamente se quedó a cero su negocio con el que se ganaba la vida y alimentaba a su prole. Pero también tengo que decir que tenía mi padre, aunque no lo llevaba él directamente, un kiosco en la calle Pelota, junto al Arco del Pópulo, el kiosco del Pópulo. Ese kiosco también lo compró mi padre para mi abuela, que hasta que murió estuvo allí, y ya después continuó en el mismo kiosco su hermana, mi tía Rosario, hasta que se jubiló. Después, posteriormente, mi hermano mayor se hizo cargo del kiosco, con el tiempo se eliminó ese kiosco, se pudo comprar un local pequeñito que hay al lado. Que aún continúa, ¿no? Ahí continúa. Y pasó de llamarse Kiosco El Pópulo a Librería El Pópulo, por aquello de que mezclaba un poco algo de libro y tal, pero la esencia es un kiosco. ¿Y qué pasó con la de Corneta Sotoguerrero? Bueno, pues con Corneta Sotoguerrero se llevó cerrado el local, trabajaba mi padre para algunos temas particulares, algunos amigos, reparaba algunas cosas,
Y estando allí un día, esa anécdota la contó más de una vez mi padre, que estando allí pues pasó José Luis o José María, no me acuerdo, José María creo que se llamaba, el marido de la dueña de Establecimientos Reunidos Cerón, en la calle Columela. Cerón, sí, hombre, sí. Entonces, bueno, pues pasaba por allí y le preguntó: Jaime, ¿por qué no me vendes el local? Y le dice: pues mira, no te lo puedo vender porque no es mío, es alquilado. Ah, bueno, ¿y por qué no me los traspasas? Y mi padre le picó la curiosidad y dice: ¿tú para qué quieres? ¿Y para qué quieres? Y dice: pues para poner otra librería. Entonces mi padre se quedó así pensando y dice: bueno, pues... Si este hombre pone una librería es porque... Claro, coincidió un fin de semana, porque sé que en su respuesta le dijo: ya el lunes te contesto. Y el lunes lo que le contestó, pues José Luis o José María, insisto que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, y dice: mira, que he pensado que para que lo pongas tú, la pongo yo. Y como en aquella época pues solamente existían prácticamente 4 o 5 editoriales o grupos, estaba Planeta, estaba Rivera, estaba Plaza y Janés, estaban pues muy poquitos grupos. Y ya en el kiosco, que se vendían libros también, sobre todo para los embarcados. Teníais contactos ya. Claro, los proveedores los tenían. Entonces lo único que tuvo que hacer es hablar con los proveedores y poner estante, pero había que decidir, aquel local. Pepe, y se decidió. Y evidentemente pasar de apretar tornillos a vender libros, pues había un trecho largo. Un trecho largo. Además os fue metiendo ahí a vosotros. Sí, bueno, tengo hermanos que son, dos hermanas son profesoras, otro está dedicado en Librería Jaime junto con 2 hermanas más, o sea, hay 3 en Librería Jaime, hay un cuarto en Librería El Pópulo, 3 y 1 4, 5 y 2 hermanas que son profesoras. Entonces, bueno, pues fuimos trabajando, todos hemos trabajado en el negocio, tanto en el kiosco como en Librería Jaime. ¿Quién llegó a llevar el negocio? ¿Tú? Bueno, lo llevó mi padre hasta que mi padre se cansó un poco y estaba bastante agotado. Y entonces yo fui el que estaba, diremos, más predispuesto. Vuelvo a lo de antes. Los estudios, bueno, lo iba sacando, pero no muy brillantemente. Y entonces, pues, vi que aquello era una posibilidad de, bueno, de ganarme la vida. El mecanismo de negocio, ¿no? Sí. Y como lo había vivido desde muy pequeño, pues, fue adaptarme. Y llegó un momento en que ya mi padre se dio cuenta que las funciones que él hacía se las estaba yo, de alguna manera, sustituyendo, hasta que se fue relajando, vio que podía confiar y me dejó hacer. La verdad Pepe, es que me ¿y cómo fue lo de Quórum? Porque Pedro tenía una librería también a la que yo iba con mucha frecuencia, que era Libros Cádiz, en la calle Feducci, donde había una cantidad, además un centro de oposición, ¿no?, en aquella época de la transición y todo eso. ¿Cómo fue que contactáis? ¿Te llama él? ¿Lo llamas tú? No, mira, por aquel entonces estábamos muy activos en la llamada Asociación Profesional de Empresarios de Librería de la provincia de Cádiz, APEL Cádiz, la Asociación de los Libreros, y teníamos nuestra sede en San Fernando. Entonces, ya no me acuerdo qué cargo tenía, creo que era tesorero y él era vocal, y cuando íbamos para San Fernando, pues, oye, ¿nos vamos juntos? Venga, nos vamos juntos y tal. Y charla para arriba, charla para abajo, te llegas a conocer, tienes contacto, y hasta que un día fue mi socio el que me dijo, dice: oye, ¿podríamos hacer algo juntos? Y yo le dije: pues mira, pues ¿por qué no? vamos a hacer, ¿de qué forma? Tal. Y ahí empezaron esas conversaciones. Eso empezó en el año 1988. Sí. Y hasta el 91, en el 20 de agosto del 91 exactamente, fue cuando abrimos Quórum. Entonces, bueno, pues hubo una época de conversaciones, de ir avanzando hasta que llegamos a la conclusión de que sí, que podíamos hacer algo en conjunto. 1 año y pico nos llevamos buscando local porque no encontrábamos un local adecuado. Buscábamos, eso sí, teníamos claro que era o Columela o Calle Ancha, todo muy alto de precio y unos intereses que aún estando ahora mismo en crisis, del 19, del 17, del 18%, estaban los hipotecarios. Era una auténtica barbaridad. Además, en Cádiz es difícil, ¿no, Pepe? Para una librería es difícil tener una cierta amplitud, ¿no? Tiene que ocurrir como le pasa a tu... Sí. Hay muy pocos locales. Hay muy pocos locales amplios en Cádiz. Amplio me refiero diáfanos. Sí, diáfanos, exacto. Bueno, Isi, por ejemplo, tiene un local súper diáfano, o sea, ya está en pleno centro de Cádiz, ¿no? Hay algunos otros locales... Que hoy no sé yo si lo dejan... Bueno, sí, supongo que sí, eso será el patio del palacio. Es el patio, sí, lo que tendrá, lo que no sé cómo sería originariamente por el escaparate ese que entra por la calle. Sí, eso era un patio...
extraordinario. Es muy difícil tener un local hoy día amplio. Sí. Digo que soñasteis en grande, porque pensasteis en la calle Ancha, desde el principio pensasteis en una librería que ha sido teníamos un poco claro la que vanguardia tenía de la que librería ser, de Cádiz, ¿no? teníamos claro que tenía que ser algo distinto. Y en aquella época, estamos hablando de casi 25 años, para el año que viene, ahora 25 años, en aquella época fue una apuesta muy arriesgada. Muy arriesgada, y bueno, mucho desarrollo de ingenio. Claro. Muchas horas de trabajo, ¿no? Y muchísimas horas de trabajo. Te veo yo a ti siempre allí a Pedro. Y teníamos ya un bagaje, evidentemente. Cuando dijimos vamos a por una librería, pues evidentemente no empezábamos de nuevo. O sea, los proveedores nos conocían y cuando explicábamos el proyecto, pues claro, evidentemente. ¿Desde el principio fue bien la cosa, Pepe? Pues mira, Quorum Libro desde que abrió no conoció ir marcha atrás nunca, nunca. Hemos conocido la marcha atrás cuando empezó en el año 2008, empezamos nosotros a notar. En el 2008 incluso fue todavía razonablemente bueno. El sector del libro en esta zona de Andalucía se mantuvo bastante bien, bastante bien. En el 2009 ya empezó un poquito a decrecer, un poquito, pero a partir de 2010 en adelante ha sido terrible. ¿Y habéis notado algo en estos últimos tiempos, en este último año, o nada? ¿Algo te refieres a mejoría? No, lo único que estamos detectando en estos últimos meses es que estamos dejando de caer. Vale. Cuando yo digo estamos dejando de caer, hablo de todo el sector, ¿vale? El sector de librería es muy estable y de norte a sur, de este a oeste, pues bueno, tenemos contacto y tenemos amigos y tenemos datos reales de cómo le van a los colegas. Y yo cuando explico en cualquier contexto el tema de nuestra crisis, siempre explico que esto es una onda. La onda sube y la onda baja. Cuando en el 2008-2009 nosotros todavía no estábamos notando la crisis, por eso yo, cuando decía Zapatero que no había, yo pensaba, digo, pues ¿tiene razón, claro, tiene razón el hombre. Pero en Madrid y en Barcelona, en Valencia, ya los colegas estaban acusando esa caída. Lo acusaron como 6, 8, 10 meses antes que nosotros. Y nos preguntaban, oye, ¿cómo va la cosa por Cádiz? Ah, no, pues normal. Y se les comían los demonios porque no entendían. Hasta que nos llegó. Entonces, hace como 6 u 8 meses, en esos otros puntos está ya reequilibrándose. O sea, que tenemos ciertas esperanzas. Ciertas esperanzas. Ahora, ¿qué ocurre? Que estamos en una zona totalmente deprimida. Tú sabes muy bien los datos de paro, tú sabes muy bien los datos de cómo está la economía. Y entonces Cádiz tiene muy difícil el superar esta crisis. Y en el sector nuestro, pues evidentemente, mucho más. Porque evidentemente no es un sector primario, no es un sector que sea necesario, entre comillas. Sí, el libro es un lujo, no lo debe ser, pero pero es de las primeras cosas que se evitan. Eso, las vacaciones, son de las primeras cosas que se pierden. El tomar una cerveza en un bar, pues también se pierde. Y bueno, eso no sé, porque yo nunca he dejado de ver eso, pero igual es que... se toma mucha cerveza, ahora sin tapa. Sin tapa. Pepe, cogisteis en el 98 Quentum, que era la librería Miñón de Agustín, el pobre Agustín, y después en el 2003 cogisteis una librería con... Vamos a ver, dice cogisteis. Bueno, vamos a ver, explica eso. Agustín Ollero fue amigo y socio nuestro también en un cierto periodo de tiempo. Al abrir Quorum empezó a notar que perdía posición. Y Agustín Ollero, librería Miñón, cerró en la Plaza de Mina y se puso a 50, 60 metros nuestro, en la calle José del Toro. Me acuerdo. Cogió un local magnífico, salía por detrás, por Cánovas del Castillo. ¿Vale? Aunque éramos competencia, pero nos llevábamos bien, o sea, no había problema. Cuando se inauguró, me enseñó toda la librería por dentro, pero la gente no le gustó ese cambio de que se pusieran tan... Entiendo yo que fue... ¿Se pusiera qué? Tan cerca de Quorum. Yo creo que eso fue. ¿no? Bueno, nosotros estábamos ya, evidentemente, desde el año 91 allí, ya llevamos unos años, y entonces, pues, yo creo que fue que no gustó y le dieron la espalda a esa nueva ubicación de Librería Miñón. Librería Miñón se quedó el local vacío y nosotros, sabiendo que iba a abrir, estaba en proceso de abrir, nos enteramos que el local estaba vacío y decidimos pues abrir una librería distinta.
Entonces yo se lo llegué a decir a Agustín, Agustín, tú tenías que haber cambiado, diremos, haber girado un poco, haber cambiado. Y entonces, bueno, pues Quentum ahí ha estado hasta el año 2013. Sí. Hasta el año 2013. ¿Lo habéis hecho abierto. Reunir Quentum de la Marina, hablamos ahora? Sí. ¿Esas dos en la cafetería por una idea nueva o también no, ha ido lo de la crisis? Evidentemente el punto principal ha sido el problema de la crisis. Los alquileres muy altos, sobre todo el de la Plaza de Mina muy alto, que junto con el de San Francisco, el de la antigua librería La Marina, QIQ, pues hacía una cifra muy importante. Entonces, bueno, intentamos negociar a la baja para poder mantener allí y seguir con los sellos, pero no fue posible. Entonces, bueno, tuvimos que buscar otra opción que, aun echándole dinero a una obra importante que tuvimos que hacer en este otro local, pues nos traía cuenta. QIQ fue lo mismo. QIQ, la Marina, por circunstancias de fallecimiento de familiares, pues se terminó cerrando, creo que en el año 2000. Sí. Y bueno, la verdad es que nos dio un empujoncito, un rumor que escuchamos, que había una serie de gente en Cádiz que quería reabrir la Marina. Entonces, en el sector nuestro, si tú sabes que es del sector, todo el mundo sabemos las cartas con las que hay que jugar honestamente, ¿no? Pero cuando se introducen elementos, maestros, abogados, gente muy honesta, no lo dudo, pero gente ajena al sector, normalmente se suelen hacer tonterías que malean el mercado y al final provoca un desbarajuste que nos llegó a la conclusión de que antes de que lo cogieran unos ajenos, vamos a cogerlo nosotros. Y reabrimos, restauramos el local, le echamos un dinero muy importante también, precioso. Y quedó guardando todo el sabor que tenía, porque no restauramos los muebles, restauramos todo, le metimos instalaciones nuevas, porque claro, las instalaciones que tenía allí eran del año de María Castaña, aquella librería se abrió en 1917. No quiere decir con esto que toda la instalación fuera de 1917, pero sí estaba bastante obsoleta y entonces, bueno, por dentro se hizo entera totalmente. Pero las circunstancias de la crisis nos hizo agrupar y... Hoy tenéis en la calle, ¿cómo se llama? Sagasta, esquina Benjumeda, en el número 27. Además es cafetería, claro, como dices. Y además tiene una cafetería, que curiosamente... También este otro local antes había sido también una librería. También, eso no sabía yo. También. Estuvo un año y pico, 2 años, me parece, abierta. Se llamaba Librería de Alejandría. Y la cafetería ya estaba allí. Bueno, pues cuando nosotros supimos que el local cerraba, estábamos buscando un local, dijimos, leche, otra vez. Y parece enteramente que es que vamos cogiendo los locales. Bueno, son circunstancias, nos gustó mucho el local, el precio era adecuado y acompañando además la cafetería que nos hace muchísimo juego porque cada vez que hacemos presentaciones, hacemos charlitas allí, que lo hacemos muy frecuentemente, pues es un buen aditamento el tema de la cafetería porque bueno, acompaña para después, antes, durante o después, pues tomarte una cervecita, un café, una copita, un vino, lo que sea. Pepe, ¿cómo es el lector gaditano? Bueno, antes de hablar del lector gaditano, vosotros tenéis un tipo de cliente fijo, pues yo estoy en una cuenta en la que me imagino habrá muchos gaditanos. ¿La librería se sostiene más por esos clientes fijos o por el cliente esporádico que pasa y entra, o es un compendio de todo eso? Hombre, el cliente fijo es muy importante, evidentemente es nuestro, nuestro valor en el mantener que esos clientes no se nos vayan. Que esos clientes sigan siendo bien aconsejados por nuestros libreros y libreras y que continúe, puesto que evidentemente nosotros podemos mantenernos gracias a nuestros clientes. Si hay más clientes de fuera o de dentro, bueno, es muy heterogéneo, y el volandero, diremos por decirlo de alguna manera, supera con crece al cliente fijo, a lo que gasta el cliente fijo, diremos, o a lo que consume o a lo que compra. Entonces, bueno, hay
al ser una calle de mucho paso, no hay posibilidades muchas veces. Nosotros no somos como algunas grandes empresas que preguntan el código postal cuando meten, que es una forma de saber de dónde viene el cliente. Claro. Lo habrás experimentado y todos sabemos de quién estoy hablando, que enseguida te preguntan el código postal y entonces identifican por dónde viene. Entonces, bueno, nosotros notamos, por ejemplo, cuando son fiestas locales en otras ciudades, como Jerez o como Sevilla, que hay una gran afluencia de ciudadanos de esas poblaciones, o fiestas o locales, provinciales, ¿no?, en nuestro entorno, pues es muy fácil que acudan gente y se nota que hay una afluencia. Eso te iba a preguntar, de forasteros que ya y me de lo has compradores. Porque independientemente de que haya fiesta provincial, ¿notáis que viene gente, por ejemplo, del entorno de la bahía a buscar un libro? Sí, sin lugar a dudas. Pues yo creo que es un referente en la bahía, ¿no? Nuestra clientela y quórum tiene un potencial de clientes de toda la bahía que ronda, pues lo que se dice, casi el 1.000.000 de habitantes. Es verdad. Si no, no podríamos nosotros mantener la estructura que mantenemos con los habitantes del núcleo del casco antiguo de Cádiz. No se podría mantener. Pepe, estaréis orgulloso además de haber creado unos pocos de puestos de trabajo, que ahora las cosas están un poco peor, pero... Sí, sin lugar a duda, la afluencia del personal que hemos tenido siempre ha sido un personal muy especializado, muy competente, y estamos muy orgullosos de ellos y de ellas. Ahora últimamente pues hemos tenido que restringir gente que se ha jubilado, acuerdos que estamos llegando, contratos esporádicos que no se están renovando, simplemente porque no se puede, con dolor de nuestro corazón. Nos quedan 5 minutitos, Pepe. Te preguntaba antes, el lector gaditano, tú tienes contactos con muchas entidades de las cuales participas, aquí tengo un montón de ellas, ¿no? Organizaciones provinciales, organizaciones andaluzas. ¿El lector gaditano difiere en general de...? No, hay mucho tópico con eso. ¿Sí? El lector de cualquier sitio suele leer de todo. ¿Qué suele haber? Suele haber tendencias de moda, eso sí. Influye mucho el tema de la televisión. ¿Por qué se convierte un libro de Belén Esteban en número 1 en venta? ¿Por calidad literaria? No. ¿Porque el personaje tiene una trayectoria? No. O sea, no es nada más que fruto de una curiosidad, vamos a llamarle. Sí, por ser generoso. Entonces, el lector gaditano lee lo mismo que el lector madrileño, lo mismo que el lector... ¿Las cosas de Cádiz? Las cosas de Cádiz se siguen vendiendo. Evidentemente, todo en el mismo contexto de restricción actual, se lee menos, también en los temas de Cádiz. Cada vez, antiguamente se sacaba lo que se sacara de Cádiz, se sabía que se vendía. Ya no tanto, ¿no? Ya no. Ahora sale un tema de Cádiz y hay que pensárselo mucho y hacer mucho sondeo para ver y no equivocarte en la tirada que saca. Vale. Porque en el momento que te haces una ilusión, yo me he llevado una grandísima decepción con algunos libros que apostábamos, pues bueno, con bastante criterio muy razonable, y tenemos los almacenes llenos de algunos fracasos editoriales que... ¿Cuál ha sido el bestseller de Cádiz? ¿El de Pedro Payán? El habla de Cádiz, sin lugar a dudas. Nuestro amigo Pedro. El habla de Cádiz, gracias a Pedro, yo se lo he dicho muchas veces y lo he dicho públicamente muchas veces, gracias a Pedro nosotros hemos sacado pues más de 200 libros a la calle, porque claro, un libro que vende te ayuda a sacar otro, a apostar por el siguiente. Y Pedro, llevamos vendido, la última vez que yo hice un recuento, llevábamos vendido más de 30.000 ejemplares. Eso para del libro de El habla de Cádiz. Local, no veas. Es un fenómeno. Y bueno, y afortunadamente hemos tenido El habla de Cádiz. Sí. Pepe, ¿tú tienes tiempo de leer? Sí, claro. No tengo más remedio que leer. Yo me llevo todo el día leyendo. Sí, evidentemente, no, me llevo leyendo siempre novelas o ensayos y tal, que también. Pero fundamentalmente con la editorial he tenido que leer muchísimo. Claro. Leer o mal leer, porque muchas veces cuando llega a la 6ª página ves que aquello no tiene futuro, le intentas dar de nuevo un puntito de apuesta, pasas 40 o 50 páginas, empiezas a leer otra vez de corrillo, y cuando ves que no tiene fuerza, que ha perdido el gancho, tal, cierras el manuscrito, lo dejas. Por lo tanto, leer manuscritos, sí, muchísimos manuscritos. Al día no estoy nunca, nadie puede estar al día, nadie. Y además hay un tema muy curioso, el promedio de lectura de una persona de por vida
no se suele hacer muchas veces, pero cuando quiera hacemos la cuenta. Poco. Te aseguro que no llegarás nunca a leer, salvo honrosas excepciones, no llega a leer una persona que lea frecuentemente más de 2.000 títulos distintos en toda su vida. Es imposible, literalmente. La gran mayoría de las personas que medio lee no llegan ni a los 500 en toda su vida. O sea que... Y salen 80.000 títulos al año distintos. O sea que, imposible. ¿quién podría leer, nada más que en España, estoy hablando de España, ahora empiezas a multiplicar por todo lo que sale en otros países que ni nos enteramos y sería imposible. Pepe, la editorial es más creo yo, no lo sé, visto desde fuera, quizás por hacer cultura, por mover libros, que por realmente un negocio, Bueno, pues, vamos a ver, la editorial nació porque el libro de Pedro Payán estaba siempre agotado. Y le preguntábamos a Pedro Payán que qué pasa con el libro, lo sacaba el ayuntamiento, creo que de eso te acuerdas tú también algo, y estaba siempre agotado porque las tiradas eran muy cortas y duraban 3 días en la calle. Y a fuerza de preguntas, Pedro, y pues, un día se me ocurrió preguntarle, Pedro, ¿tú quieres que yo te lo saque y ya no va a estar nunca más agotado? Y yo, voy a preguntar. Preguntó en la cátedra Adolfo de Castro, no tenían ningún problema, no había ningún compromiso firmado ni nada, y a partir de ahí empezamos nosotros a editarlo. No ha estado nunca más agotado. Hemos sacado 3 versiones distintas, porque cada cierto tiempo Pedro tiene acumulado una serie de palabras nuevas, que cuando llega a ser un tema importante la ampliación, hacemos una nueva edición. Estupendo. Entonces empezamos en la 6ª y estamos en la 8ª. Pepe, bueno, iba a nombrar la cantidad de premios que tenéis, librería del año 2000, líder en atención al cliente, mejor trayectoria empresarial gaditano del año. Bueno, sois de verdad un punto de referencia a la cultura de Cádiz. Tenemos que irnos, te agradezco muchísimo que hayas venido y, gracias a vosotros. Y bueno, y muchas gracias por todo. Hasta siempre.